es un cantón de la provincia de Chimborazo, en el Ecuador. Se sitúa en una altitud promedio de 3.212 metros sobre el nivel del mar y es considerada una de las ciudades más altas del país. La temperatura media es de 12 grados centígrados. Su proximidad a la ciudad de Riobamba está a solo 18 kilómetros. Sus habitantes son originarios personajes importantes en la historia del Ecuador. Se destacan entre ellos Condorazo, Duchicela, el sabio Pedro Vicente Maldonado, Juan de Velasco, Isabel de Godín y Magdalena Dávalos. El gobierno municipal de Colta se encuentra ejecutando el proyecto Construcción del sistema de agua potable, alcantarillado mixto en la ciudad Villa La Unión y alcantarillado sanitario alrededor de la laguna de Colta. Como parte de este proyecto integral, se efectúa una investigación interdisciplinaria que está en su etapa inicial y comprende estudios arqueológicos, antropológicos, históricos y arquitectónicos, adecuado a los espacios de intervención de las obras. Las áreas que están siendo intervenidas son, si bien a lo largo es casi todo el área urbana del cantón, pero es un segmento pequeño, ¿no? O sea, el ancho de la zanja, si bien es muy larga, en cambio es angosta, en algunos casos un metro o algo más de un metro, ¿no? Entonces vamos teniendo solamente un vistazo de la antigua ciudad de Riobamba. Un equipo de arqueólogos están encargados del registro y rescate de los bienes arqueológicos. Tenemos un equipo de arqueólogos, tenemos historiadores, tenemos arquitectos conservadores en el caso de que se encuentren elementos arquitectónicos como pisos, muros, partes de alguna construcción religiosa, como en el caso de la plaza de Simón Bolívar, que hemos encontrado los basamentos del edificio donde estaban las madres conceptas, ¿no? Entonces la idea era evaluar qué contenido arqueológico podíamos encontrar y prevenir, desviar la tubería en caso de que fuera un tema importante, y en ese sentido este es el 7º cateo que se hizo de un total de 9, con metodología arqueológica. Y en el caso concreto de este sondeo resultó de ser de los más interesantes, en una de las zonas más densamente pobladas de alguna manera por elementos arqueológicos in situ. En concreto hemos encontrado un muro antiguo de una gran potencia que estaría sosteniendo una estructura bastante elevada, dada la gran dimensión de las piedras de base que lo sostienen, y de hecho nosotros tuvimos que destapar para confirmar que evidentemente estábamos hablando de una tubería cerámica, como era nuestra sospecha. Y en ese sentido es lo que vemos, es bastante habitual en todas las intervenciones que hemos realizado encontrar canalizaciones de agua que implican que la antigua ciudad de Riobamba tenía una obra de infraestructura bastante importante, bastante densa. Se han podido encontrar suelos intactos. Todo el actual pueblo de Cajabamba está repleto es un gran yacimiento, casi intacto. De época colonial, incluso de época anterior, hemos encontrado restos puruá en alguno de aquellos barrios. Realmente esta ciudad, como es bien sabido, colapsó en un momento concreto por el gran terremoto en 1797 y personalmente se me asemeja al caso pompeyano, en el sentido de que se encuentran los propios muertos del terremoto sobre el pavimento con traumas de caída, de derrumbes. Un caso súper interesante, único en el Ecuador y único de hecho en varios países de Latinoamérica. El antropólogo físico recupera los textos funerarios con el fin de identificar género, edad, posibles enfermedades y forma de vida. Búsqueda de información histórica y etnohistórica en los diversos archivos y fondos bibliográficos del país. Estamos hablando que cualquier vestigio que aparezca en este sector de tipo histórico o de tipo arqueológico, o sea, mucho más antiguo, va a estar relacionado con el primer momento de vida de la ciudad. Es decir, nos transporta hacia el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII. Los documentos, y basado en los antecedentes proporcionados por otras investigaciones décadas atrás, encontramos que producto de este gran cataclismo, iglesias, construcciones civiles, casas, los edificios administrativos, este eje que forman las calles Bernardo de León, Riobamba Antigua, justamente. Lo que nos indica es que
primero realizaron este muro, este de aquí, y luego adosaron el otro muro. O sea, este es anterior a lo que es ese. Al principio creímos que era parte del mismo muro, pero nos dimos cuenta que hay un estrato de tierra que está diferenciando los dos momentos del muro. Entonces, lo que nos está indicando es que en un momento dado, seguramente en funcionamiento con el pavimento contemporáneo del que estábamos hablando, se elevó la altura del muro para poder utilizarlo y para poder usarlo. El arquitecto restaurador conserva los elementos arquitectónicos y estructurales aborígenes y coloniales. Estamos localizando un primer empedrado, una calle, ¿no?, antigua, que se corresponde al trazado que probablemente tiene una antigüedad no mayor a 100 años, quizás un poquito menos. A partir de este primer empedrado, de esta primera calle, hay una capa a la que hago referencia, de tierra, que sella geológicamente, en algunos casos 80 centímetros, en otros casos el metro y en otros con profundidad mayor, toda una serie de rasgos arquitectónicos que se relacionan con justamente las antiguas iglesias, las antiguas casas de la élite de aquel momento de la antigua ciudad de Riobamba, edificaciones que tenían que ver con el control de la población indígena. Inicialmente nos encontramos con un sector de un derrumbe de ladrillos tallados que está en el sector este de la zanja. Posteriormente encontramos todo un cimiento de piedra que mide aproximadamente 90 centímetros de espesor. Cuatro piedras bien alineadas que inicialmente pensamos que se trataba de un nuevo muro, pero al parecer se trata de un piso. Para el lado de acá tenemos ya la instalación de la tubería que está actualmente en uso, que está profunda. Por los datos del perfil que tenemos elementos que se expanden hacia el sector sur. Que vemos que el muro cierra aquí, es un muro de grandes dimensiones y con una cantidad de argamasa muy potente que le da una consistencia única. Este es el pavimento contemporáneo del que hemos estado hablando antes en el otro tramo, que está amortizando todos los restos arqueológicos de la antigua Riobamba. Aquí en el perfil, como podemos observar, tenemos un derrumbe de ladrillo que seguramente sea de una pared, o sea, del alzado de la pared de este muro, que presumiblemente durante el terremoto, y decimos esto porque está sobre el pavimento colonial, venció. Entonces todos quedaron en vertical, por eso es típico de los derrumbes que todo aparezca en vertical. Pero es este pavimento de tierra que está en funcionamiento a la misma vez que el muro. Lo sabemos porque el pavimento llega justo hasta donde llega el muro. Entonces lo único que nos queda es el negativo. Lo sabemos porque este suelo es de color amarillento y todo este hueco de aquí era de un sedimento color oscuro. En un momento dado, esto fue parte de interior o soportales de esta estructura y en un momento dado ponen el pavimento de la calle ya, o sea, esto se hace calle. La importancia arqueológica del área del proyecto radica es que formó, junto con las provincias de Tungurahua y Cotopaxi, territorio de la etnia aborigen Puruá, de la avanzada Inca y por la existencia de la antigua ciudad colonial de Riobamba, asentada bajo los actuales cimientos urbanos. Hasta ahora, en el área de lo que fue el convento de las Conceptas, se ha encontrado el entierro de un individuo de sexo femenino. Lo más interesante es que se lo encontró asociado a una medalla. Dentro del corpus de hallazgos que hemos tenido, encontramos fragmentos de vasijas, tanto de la época aborigen, posiblemente Puruá, como de la época inca y posteriormente colonial y republicana.
lo que vamos encontrando justamente nos va hablando, si vemos los mapas del siglo XVII, del siglo XVIII, que el trazado de la ciudad ha variado un poco, o sea, las calles están donde estaban hace 2 o 3 siglos, ¿no? Si bien es cierto, no podemos ver los elementos decorativos que hay en estas piedras debido a que están protegidas de la intemperie, tenemos estos que pudieron haber pertenecido a algún convento, alguna capilla. Realmente no lo sabemos ahora. Dentro de las excavaciones arqueológicas se han encontrado diferentes elementos arquitectónicos. El basamento de una columna de algún edificio, generalmente una iglesia, un monasterio. Tenemos un individuo de sexo masculino que encontramos en la calle Riobamba Antigua, muy cerca del actual municipio de Colta. Esta osamenta de lo que fue este individuo presenta una característica muy interesante, ya que sus omóplatos y sus brazos son más pequeños de lo que es la longitud total de su cuerpo. O sea, esto es una osamenta que presenta un amorfismo, ¿no? Aquí también tenemos otra, en el maxilar superior, una hendidura que nos indica algún tipo de deformidad, ¿no? Observen estos pequeños omóplatos que vean aquí. Al parecer, este caballero, en el momento de su muerte, tenía un adorno de metal en sus zapatos. Y esta es la correa que se le encontró en el momento de que se hizo el levantamiento de las osamentas. El primer nivel de procesamiento de los restos óseos. Este primer nivel, en esta muestra que le vemos acá, es la limpieza mediante cepillos del suelo, de las adherencias, ¿no? Una vez que sucede esto, se va al otro nivel, que es el lavado de los restos óseos. Aquí tenemos dos muestras de restos óseos que están en proceso de secamiento, y una cosa muy interesante que acabamos de encontrar. Estos restos proceden de la Zanja San Francisco, junto a lo que fue el monasterio e iglesia de San Francisco. Esta zanja es muy importante porque está llena de contextos funerarios, de lo que se presume fueron víctimas del último terremoto sucedido acá en esta ciudad de Villa La Unión en el año de 1796. Tenemos aquí el maxilar inferior de lo que fue un niño de antes del año de edad. Mire, observe bien, los dientes todavía están en el interior de la cavidad. Área del proyecto. Compromete la parroquia urbana de Villa La Unión, conformada por los poblados de Cajabamba y Cicalpa, la comunidad rural de Cicalpa Viejo y una sección de la parroquia Santiago de Quito, que comprende los barrios circunscritos en los alrededores de la laguna de Colta. Se llevan a cabo trabajos del proyecto de alcantarillado mixto aquí en la ciudad de Villa La Unión y en los alrededores de la laguna del Colta. A la par, se están realizando investigaciones arqueológicas que involucran rescate y monitoreo arqueológico durante el proceso de apertura de las zanjas. En este proceso se han encontrado basamentos arquitectónicos de diferentes niveles de lo que fue la antigua ciudad de Riobamba, ¿no? Y también hemos encontrado una serie de contextos funerarios en diferentes lugares, como la Plaza Simón Bolívar, donde en el año de 1600 se comenzó a construir el convento de las Conceptas. Y tenemos lo que hemos denominado la Zanja San Francisco, donde estamos presumiendo que están las víctimas de lo que fue el terremoto que ocurrido acá en el año de 1796. Pensamos que estas personas en el momento de que sucedió el evento catastrófico estaban escuchando misa y los cimientos y los techos le cayeron encima, ¿no? Hemos encontrado adultos de género femenino y masculino acompañados de niños. El GAT municipal de Colta, dirigido por su alcalde, ingeniero Hermel
Tayupanda, quien ha brindado todo el apoyo para que el equipo interdisciplinario de arqueólogos, antropólogos, puedan trabajar acá en el área donde se están realizando las excavaciones de las zanjas para el alcantarillado mixto.